Bueno, pues le voy a hacer ciertas preguntas sobre su profesión. ¿Me podría decir qué titulación le piden para su profesión? Licenciarte en medicina y ya está, pero si quieres hacer alguna especialidad, ahora ya creo que para todas las especialidades y todo el ejercicio médico hay que hacer unas oposiciones y a través del MIR. Y Pero en mi tiempo, cuando yo terminé en el año 60, entonces tú hacías la especialidad si querías y si no tampoco era preciso. Lo que pasa es que si querías ser especialista, te exigían, tú te preparabas para ejercer bien la especialidad que querías. Tú procurabas formarte y prepararte voluntariamente para ejercer esa. ¿Y usted? Después de 7 años de cursar los estudios obligatorios de medicina, que era cuando estudiaba medicina, eran 7 años. ¿Y usted entonces qué especialidad hizo? Pues en primer lugar me intenté formarme lo mejor posible en una escuela buena de pediatría, una escuela magnífica en Granada, y además hice la tesis doctoral, hice una serie de cosas, para el currículum, para formarme lo mejor posible, no solo en medicina, sino también en sanidad pública y otra serie de temas médicos que me ilusionaban y que quería formarme lo mejor posible. Vale. ¿Y usted cuando comenzó a trabajar, qué tuvo que hacer? Empecé a trabajar en primer lugar como si fuera un residente, como lo que hay ahora, la especialidad por vía MIR. Pero entonces lo que se hacía, si querías formarte bien en la especialidad, pues te ibas a la cátedra de un profesor y estabas con él y en el hospital correspondiente y tú ejercías allí, hacías las prácticas siempre bajo la supervisión y la dirección del catedrático o bien del profesor que hubiese en ese momento, y estaba haciendo pues como si estuviera haciendo la residencia ahora. Entonces, usted hizo la residencia, o sea, que estuvo trabajando con distintos médicos y ya después comenzó a trabajar en... Sí, estabas trabajando en el hospital y en la Facultad de Medicina, y en la cátedra había un stand médico, ahí estaba el catedrático, los adjuntos y había otra serie de profesores ayudantes, y entonces practicaba y veía a los niños siempre supervisado por ellos al principio y luego ya más solo, o sea, que era como un vía MIR quizás. Y una vez que ya empezó a trabajar, ¿qué tenía que hacer como pediatra? Bueno, yo para trabajar en primer lugar, la primera vez que trabajé oficialmente en un organismo oficial fue a los 7 años de terminar, cuando aprobé la oposición a la Seguridad Social. Entonces conseguí una plaza en propiedad en Málaga y ahí estamos desde el año de diciembre del 66, a principios del 67. Pero antes, en el año 63, 64, a los 3, 4 años de terminar y ya estar medio formado en la facultad, y ya me habían nombrado profesor ayudante de clases prácticas, entonces empecé a trabajar privadamente, aunque seguía formándome en el hospital, tenía una consulta. Y cuando veía a los niños como autónomos, pues, ¿qué experiencia tenía? Tenía toda la experiencia del hospital, incluso si algún niño a lo mejor era un poco complicado y tal, pues a los profesores y a los ayudantes de la facultad, pues le llevaba el caso y le consultaba y tal. O sea que no ha sido así alegremente poner la consulta y empezar a trabajar. No, eso tiene sus pasos y tiene, porque la responsabilidad de la pediatría, que fue la especialidad que yo elegí, la especialidad de pediatría es muy importante, muy complicada, y entonces se debe de hacer bien, con mucha responsabilidad y mucha vocación. O sea, que usted diría que lo que necesita un alumno para hacer medicina es vocación. Hacer medicina, yo diría que hace falta tener mucha vocación, pero estudiar pediatría también mucha vocación. Y yo añadiría que para estudiar y hacer cualquier especialidad y ejercer de médico hace falta tener vocación, un espíritu de sacrificio y además cuanto mayor humanidad, mejor.
porque va a tratar con pacientes, va a tratar con niños, con familias angustiadas que llevan a su niño muy enfermo, entonces tienes que procurar ser muy humano, que muchas veces a lo mejor no quiere decir que yo sea siempre humano, pero que hay que atender a ser humano, a ser coherente con tu formación, e ir buscando en la medicina siempre como fin principal es el curar, bien sea el niño, bien sea el adulto o lo que sea, y lo tienes que tratar con mucha humanidad y mucho cariño, sobre todo pediatría, porque no tienes que curar solo al niño, sino tienes que saber también, ¿no? curar a la familia, sobre todo a la madre o al padre. ¿Y usted cree que ha hecho bien al elegir la pediatría? Es decir, que si le hubiera gustado coger alguna otra especialidad o ser otra cosa. Sí, si no hubiera la pediatría, yo la tenía definida, y si no hubiera hecho pediatría, hubiera hecho medicina interna posiblemente, pero si tuviera que volver a hacerla, volvería a hacer pediatría. O sea, que usted diría que no es una cosa fácil, sino que que usted tiene que implicarse mucho, ¿no? Sí, la medicina te tienes que implicar por vocación. La verdad es que se puede elegir una especialidad, porque hoy día muchas veces, yo por desgracia yo diría que la mayoría de las veces se elige una especialidad no por vocación, sino obligada por la necesidad y el número de MIR que se saque. Antes no era así, antes se decía generalmente la especialidad que a uno le gustaba y hacías lo posible por formarte donde tú crees que te podían formar bien. De manera pero creo que por suerte también los que eligen una especialidad que no les gusta, al final termina enamorándose de esa especialidad. No hay que alarmarse, porque si quieres hacer pediatra y te dan anestesia, pues al final terminas también siendo un buen anestesista. Eso, lo ideal es lo otro, pero que esto es muy bueno también. ¿Y usted diría que hay mucho nivel de paro en medicina ahora mismo? Bueno, la verdad es que la medicina, cuando yo terminé la carrera, no había problema de paro. Podía haber problema de tener un éxito si te establecías en algún sitio, que pudiera haber buenos especialistas, podía haber algún problema para esa especialidad o destacar en una especialidad y tal, pero no existía el problema que existe ahora, porque ahora, después del sacrificio que hace con la carrera, que son 6 años, luego la preparación del MIR, luego el MIR y luego ya la especialidad correspondiente según la plaza que haya elegido del MIR, estas 4 o 6 años de especialidad, 4 o 5 años de especialidad, o médico de familia, que es una especialidad muy bonita también, pues entonces, si no la eliges, una vez que hayas elegido esa especialidad, tienes que procurar estar preparándote y formándote continuamente. El médico, cuando termina la carrera y ha terminado la especialidad, no es la carrera, generalmente todas las carreras hay que actualizarse, pero la medicina, la actualización es casi permanente, porque los conocimientos médicos cambian continuamente. O sea, que no crean que el MIR que termina y empieza a ejercer la medicina y le dan su plaza, ya ahí se ha terminado, no. Primero porque te empujan los demás y segundo porque tú, por tu responsabilidad, tienes que seguir estudiando. También hay tiempo para todo, ¿no? Para reírse, para jugar y para bañarse y para todo, pero que se sepa que hay que contar, porque es una especialidad que te absorbe y mientras más tiempo le dediques, más te absorbe todavía. Bueno, ¿y usted recomendaría alguna universidad de España, pero que no fuera privada? ¿O no? Bueno, yo creo que hoy día la formación que se da en las universidades, en la Facultad de Medicina, pues yo creo que se hace una buena formación. Málaga, que es una ciudad, la Universidad de Málaga es muy reciente, 40 años, una cosa así que tenga, 70 o 60 y tantos, una cosa así puede tener la Universidad de Málaga, cuando se inició con la Facultad de Ciencias, de Económicas, y luego se ha ampliado, ahora quizás sea una de las universidades, la UMA, una de las universidades más completas que hay en España. Pues la calidad y la preparación y la exigencia
los profesores para formar bien, yo creo que ha aumentado muchísimo, y el nivel de medicina concretamente en Málaga hoy día es muy bueno, el profesor es muy bueno, prepara muy bien, y ahí está, no dispongo de estadística, pero ahí está el número de alumnos que aprueban el tanto por ciento de alumnos que aprueba el MIR, pues es muy alto. Pero yo diría, yo no me atrevería a destacar ninguna facultad de las públicas, pero la facultad... De la privada Navarra, ¿no? Bueno, la privada Navarra, sí. También está la Autónoma de Madrid, la Autónoma de Barcelona. Son facultades de medicina muy buenas, son facultades de medicina muy buenas. Bueno, y para finalizar, ¿tiene usted alguna anécdota de algún paciente que le haya marcado? Bueno, anécdotas. Hay muchas, ¿no? Hay para escribir un libro, ¿no? Para escribir un libro. Esas anécdotas son anécdotas pues muy curiosas, ¿no? Y muy entrañables, ¿no? O sea, pues que, bueno, has visto niños y esos niños se han casado y las hijas se han casado y has visto los hijos, los nietos y tal, y ya pues no es raro que vayas, sí, puedo contar alguna anécdota, pero me da fatiga de contar, bueno, sería como una alabanza, pero la anécdota hay muchas, sobre todo personas que te paran o que oyen tu voz y se paran y te dicen que si eres el doctor García Gallego. Eso tiene que ser gratificante, ¿eh? Sí, es muy agradable, es muy agradable. Y no solamente es en el trato como sanador, si dijéramos, sino en el trato también humano es muy agradable. Cuando tú al niño y a la familia lo has tratado bien, lo has explicado, lo has acogido bien, pues lógicamente eso no se olvida. Pero que para tratar bien y cumplir bien y tal, no hace falta estar contando chistes en la consulta. No hace falta contar chistes ni chirigotas, que se puede hacer también. En la consulta se puede ser serio, pero sin embargo ser entrañable, ser humano. O sea, que predomine el cariño, el amor al niño, el amor a la familia, y eso se toca y se palpa dentro del carácter que puedas tener, más o menos serio, más o menos alegre, porque muchas veces pues parece que puede ser un especialista, un médico, que a lo mejor no tiene garra porque es un poco seco, por lo que sea. Sin embargo, cuando ya lo tratas y ves realmente que dentro de él hay una humanidad enorme. Eso. Vale, pues muchas gracias. Bueno, pues nada, si mi ese ha servido para algo y para que la vocación que alguno que esté dudando le pueda estimular, pues yo he estado encantado en esta entrevista que me ha hecho.